Buenas noches. Una pequeña aclaración. En 1993 efectivamente fue elegido alcalde de Arequipa, pero presidiendo el Frente de Unidad Vecinal, mismo frente que ahora estoy activando para presentar una alternativa a la población de Arequipa. ¿Pero fue con el partido aprista, No, este frente? El partido aprista tuvo su propio candidato, que inicialmente fue Adolfo de Córdoba, pero que renunciado él a la candidatura quedó la señora Rosaura Mancilla como la candidata aquella vez del partido aprista. Ajá. Yo fui sí más bien elegido como candidato del partido aprista a la alcaldía de Paucarpata y también al Congreso de la República, pero la elección al municipio fue por el Frente de Unidad Vecinal. Frente de Unidad Vecinal, porque ahí empezaron ya las discrepancias. Bueno, pero entonces sí estuvo en la célula parlamentaria aprista. Así es, sí. Bueno, y ahora está al frente. ¿Cómo es? Sí, ahora he observado con mucha pena que los dirigentes del partido aprista se han alejado de la línea original del partido, se han alejado de la izquierda socialista, democrática, y se han acercado demasiado a la derecha. Yo me inscribí en el partido aprista muy joven porque me ilusionó toda esa corriente doctrinaria en beneficio del pueblo, de los más humildes, y no precisamente estar capitaneando la derecha, el empresariado, las transnacionales, que son las que se benefician en estos momentos. ¿Y cuándo deja usted de ser aprista? Dejé la militancia precisamente en el año de 1993, a raíz de discrepancias serias con el entonces también diputado Vera Bayón, y he renunciado públicamente ya el año pasado, el 20 de septiembre precisamente, del año 2008. Por esta política derechista, como le llaman en general los analistas, pero no sé si del partido, sobre todo del presidente Alan García, ¿no? Quien conduce esa inclinación. Principalmente del presidente Alan García, que al mismo tiempo es presidente del partido aprista, pero también de la cúpula del partido, que no ha sabido encarrilar toda esta emoción, toda esta actividad del presidente García, y más bien se ha dejado arrastrar, y ahora el partido en su conjunto podríamos decir que está lamentablemente en una extrema de derecha. La última publicación o libro que ha escrito Alan García trata de explicar este viraje, y según su explicación, en realidad es que el partido está volviendo a las fuentes originarias del partido, y cuando se habla de este principio del antiimperialismo del APRA, él dice que Víctor Raúl Haya de la Torre dijo que los capitales, siempre aceptó que los capitales extranjeros eran necesarios para la inversión y el desarrollo. ¿Usted cree que esta explicación, así como los artículos que ha venido publicando en varios periódicos Alan García, explican, reiteraré el término, este cambio respecto a su primer gobierno, por ejemplo? Yo creo que no, porque Alan García recuerda que Haya de la Torre siempre ponía el ejemplo del agua. El capital es como el agua, es indispensable para la vida, es necesario, pero hay que controlarlo, porque mucha agua nos ahoga y también nos lleva a la muerte. Eso comparándolo con el capital extranjero, que es bueno que venga el capital, por cierto, es necesario para la inversión, pero hay que controlarlo. Él acaba de decir en su discurso que va a hablar con los que tienen el contrato del gas para que puedan servir al mercado nacional, pero que va a conversar, dependerá de ellos, de los que tienen el contrato, si el Perú tiene o no gas para su consumo, cuando el gas es propiedad del Perú, porque no se ha sabido negociar. Es cierto que no se negoció en el gobierno de Alan García, pero el gobierno actual debiera de hacer una revisión de los contratos, debiera de modificarse la Constitución. No pueden haber contratos que no puedan ser revisados cuando la conveniencia del país está de por medio. Eso, por ejemplo, es una gran diferencia con los orígenes del APRA. El capitalismo es necesario, es cierto, pero hay que saberlo controlar. No tiene que dársele la mayor importancia ni la mayor utilidad a ellos. La mejor parte de la inversión y de la utilidad, sobre todo, debe quedar en el Perú para el Perú. Y el TLC con Estados Unidos, cuya firma prometió que durante la campaña electoral, prometió que iba a revisar línea por línea previamente, y sin embargo luego lo exhibe como una de las principales banderas o logros
de su actual gestión y cuando el TLC es cuestionado porque hay demasiadas concesiones, así como se ha hecho muchas concesiones con las mineras, con esta empresa del gas, etcétera. En general, el TLC se ha hecho excesivas concesiones y a no ser por la crisis financiera que Estados Unidos vive desde el año pasado y el TLC está vigente desde este año, es posible que ya efectos muy nocivos hubieran ocurrido en nuestro país. ¿Usted está de acuerdo con esta premisa? Yo considero de que fue un error, por no decir una traición al pueblo del Perú, el haber cambiado una oferta electoral con una realidad totalmente distinta una vez que se estuvo en el gobierno respecto del TLC. Efectivamente, y mucha población seguramente que respaldó a Alan García porque ofrecía revisar por lo menos el TLC, sino cumplir con el anular la firma del presidente Toledo. Y ahora el TLC es una de las causales de lo sucedido en Bagua. El hecho del enfrentamiento del gobierno con los nativos de la Amazonía es precisamente por la obligación o por el forzamiento de parte de los Estados Unidos para que la selva pueda ser explotada por las transnacionales norteamericanas, por cierto. Y eso es con consecuencia del TLC. Esa es una muestra de que el TLC no es lo positivo y lo bueno que anuncian quienes lo defienden, porque arrasar la selva no solamente significaría dejar de tener allí una reserva ecológica permanente, sino fundamentalmente pues en la muerte para el mismo mundo, porque el oxígeno fundamentalmente sale de la selva. Pero el comercio internacional, los tratados, el capital, la inversión extranjera son esenciales para comenzar a desarrollarnos con nuestro país. La pregunta es, ¿cuál es, digamos, ese equilibrio para usted entre tomar todos estos elementos y no favorecer innecesariamente más de la cuenta a estos capitales, empresas transnacionales, etcétera, como pareciera que está sucediendo en la actualidad? Yo creo que debe de tener mucha más equidad todos los tratados que se firmen con los otros países, fundamentalmente con los grandes países, porque ellos se llevan de las entrañas de nuestra patria los recursos que no son renovables, que se van a acabar en determinado momento, y ellos van a seguir con sus capitales yendo a otros países a explotar nuevas riquezas y a seguir ellos enriqueciéndose cada vez más, pero el país se le acotará sus recursos y entonces ya no tendrá de qué cosa poder lucrar para beneficio de la población. En consecuencia, por equidad, más debiera de recibir el país que es dueño de estos recursos agotables que quien viene con sus capitales a explotarlos y después como golondrinas naturalmente irse a donde haya más calor, a donde haya más posibilidades de explotación. Bueno, me imagino que con estas y otras reflexiones se sustenta el movimiento político con ambiciones de partido. Me imagino que usted ha formado, ¿cómo se llama y cuál es la aspiración para las elecciones del 2010, por ejemplo? El Frente de Unidad Vecinal es el nombre y no tiene aspiraciones sinceramente de partido político, sino simplemente de alternativa en las elecciones municipales. Nosotros no vamos a pretender el gobierno regional, sino exclusivamente las municipalidades y de la provincia de Arequipa, de los 29 distritos de la provincia de Arequipa. Estamos iniciando los esbozos para un plan de gobierno municipal que naturalmente competirá con las otras alternativas para que el pueblo pueda escoger. ¿Usted quiere volver a ser alcalde de Arequipa? Lo que quiero es trasladar la experiencia ganada en esa y en otros cargos que el pueblo me concedió para servir a la colectividad. Si es desde la posición de alcaldía, que no niego, por cierto, me gustaría postular, podría ser desde otra posición. Yo no tendría ningún problema en postular a una regiduría o simplemente estar detrás del equipo de gobierno para poderles, reitero, impulsar con la experiencia, con los años y con los conocimientos que los cargos que he ocupado nos dan. Y junto conmigo seguramente otras personas que también han ocupado cargos, podremos armar un equipo que impulse a quien gobierne la ciudad. ¿Quién es este?